Romanos 8, del 1 al 2 nos dice: por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y esos dos versículos en sí son bastante para desempacar. Ahora sí que te fijas y dices, ok, aquí hay mucho. Y si lo tomas así como está entero, no lo puedes desglosar de la manera correcta. Entonces vamos a nadar en este material, vamos a sumergirnos y ver qué es lo que nos está diciendo. Versículo 1 en el capítulo 8 dice: por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Ok, esa es la primera parte de ese versículo. No hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Ok. El resto de estos versículos nos lo va a explicar de mayor manera, pero en pocas palabras, no hay condenación para los que se unen a Cristo Jesús. ¿Y con quiénes son esas personas? O sea, ya me uní yo a Cristo Jesús, estoy unido a Cristo Jesús. ¿Qué y cómo funciona eso? Bueno, es simple. Si estás ahora sí que viviendo conforme a la voluntad de Dios, si estás diciendo, ¿sabes qué? Yo acepté a Jesucristo, si estás diciendo, yo creo que Jesús es mi Señor, es mi Salvador, que me ha perdonado mis pecados y que tengo que vivir una mejor vida que la que estaba viviendo antes, entonces tú estás viviendo unido a Cristo Jesús. Y si no, pues ahorita lo vamos a ver, te vas a dar cuenta. Dice, los que no andan conforme a la carne. O sea que no puedes estar unido a Cristo Jesús y también andar en la carne. Y bueno, me puedes preguntar, Samuel, ¿qué es lo que quiere decir estar en la carne? ¿Qué quiere decir andar conforme a la carne? No es simple. También tiene, o sea, son definiciones simples que nos llevan a ver cómo manejamos nuestro día a día y ahora sí que nos ponen en una posición de o estoy aquí o estoy acá. Y si estás acá, cuidado. Entonces, vamos a empezar a definir qué es lo que quiere decir andar conforme a la carne. Bueno, andar conforme a la carne quiere decir andar conforme a mis deseos y no conforme a la voluntad de Dios. O sea que cuando yo ando en la carne, yo ando buscando lo que yo quiero, lo que a mí me place, lo que a mí me gusta. Y no quiere decir que si tú andas conforme a Cristo, no vas a tener cosas que quieres y no vas a tener cosas que te gustan. No, al contrario. A Dios le gusta consentirte. Pero si tú primero buscas lo tuyo en lugar de primero buscar a Dios, estás conforme a la carne. Si cada vez que quieres montar un proyecto, cada vez que tienes una ambición, primero tomas en cuenta lo que tú quieres y después lo de Dios, pues no andas conforme al Espíritu, no andas conforme a Cristo Jesús, andas conforme a la carne, buscando lo que tú quieres primero, lo que yo quiero primero en este caso. Entonces, el versículo termina diciendo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué es andar conforme al Espíritu? Estar en oración, buscar los propósitos de Dios, buscar a Dios, tener una comunión con Él. O sea, cuando estás conforme al Espíritu, estás hablando de ver a Dios en todos los aspectos de tu vida. No solamente en el lugar número uno, sino en cada uno de los lugares. Ves a Dios en tus finanzas, ves a Dios en tu pareja, ves a Dios en tus relaciones, tus amistades, tus negocios. Ves a Dios de la manera que te desarrollas. Y lo que quiere decir eso es que si vas a montar un proyecto, primero oras a Dios. ¿Sabes qué, Dios? ¿Acaso este proyecto es tu voluntad? Si montas, no sé, una ambición que tienes, un anhelo que tienes dentro de tu corazón, lo planteas con Dios primero. Dices, Señor, yo quiero que esto sea de ti. Y de esa manera estás viviendo conforme al Espíritu, o sea, estás viviendo conforme a Dios, estás viviendo unido a Cristo Jesús. El versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. También hay que desglosar eso. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ok, ¿qué es lo que quiere decir eso para nosotros? En pocas palabras, en una definición básica, quiere decir porque el sacrificio de Cristo Jesús nos trajo la ley del Espíritu. Y la ley del Espíritu es andar conforme al Espíritu. O sea, es
estar en comunión con Dios, estar orando a Él, estar hablando con Él, poder comunicarse con Dios activamente. Y muchas veces hay que especificar que eso no quiere decir que Dios te va a hablar al oído. Tampoco quiero sobreponer algo que no es la regla. Hay que entender siempre que Dios habla a nuestras vidas de muchas maneras. Habla a nuestras vidas a través de personas, a través de las escrituras, en la palabra, a través de sueños. Y va a haber veces que sí, Dios habla directamente a tu oído, pero comunicarse con Dios quiere decir hablarle a Él y darle la oportunidad que Él te responda. No solamente hablar y decir, bueno, ya no contestó, ya voy a hacer lo que yo quiero. No, ahora sí que eso es hacerte el que estás viviendo conforme al Espíritu y completamente andar en la carne. Hay que plantearlo directamente. Comunicarte con Dios es importante y es parte de andar conforme al Espíritu. Y entonces vamos a la segunda parte. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, o sea, el andar conforme al Espíritu, el ser libre por Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En pocas palabras, te ha librado de la esclavitud al pecado. O sea, tú ya no... Una vez que Jesús entró a tu vida y tú empiezas a enfocarte en Dios, empiezas a enfocarte en Jesús, ya no tienes la necesidad de estarte enfocando en lo que te molesta, en tus problemas, en tus anhelos, en tus gustos, porque Dios te va a empezar a obrar en tu vida. Y si tú le entregas tus problemas, Dios los resuelve. Si tú le das a Dios tus anhelos, Dios empieza a darte lo que tú anhelas. Pero es importante que entiendas, Dios te da esa libertad. Pero si tú escoges primero darte a ti lo que tú quieres y después darle a Dios lo que Él quiere, ya no estás bajo esa libertad. Empiezas a vivir en esclavitud a tus deseos, a mis deseos. Empiezo a vivir en esa esclavitud. Entonces dice, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado, me ha librado de mis anhelos, me ha librado de estar en esclavitud a lo que yo quiero todo el tiempo. Y me deja postrarme y ver a Dios de una manera diferente y ver a mi vida de una manera diferente. Ya no vives igual cuando estás viviendo enfocado en Dios a comparación de estar enfocado en ti aquí encerrado. O sea, si estás solamente enfocado en ti, ¿qué piensa esa persona de mí? ¿Y qué pasa si hago esto? ¿Y qué pasa si hago lo otro? Estás completamente, ahora sí que como dice, condenado. Por eso dice en el versículo 1, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Porque si vives bajo el Espíritu, no estás sujeto a la ley del pecado, no estás sujeto a la muerte espiritual, no estás sujeto a ser juzgado por otra gente, sino que Dios constantemente está moldeando tu vida para tener gracia, para tener bendición, para predicar el Evangelio. Es un vivir diferente. Y finalmente, algo que es muy importante, que creo que me gusta enfatizar mucho, es el hecho, si nos vamos a Romanos 8, el mismo capítulo, ahí en el versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vamos a desglosar este versículo también. El ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de solamente tus gustos, de solamente lo que tú quieres, es muerte. Te va a llevar a perderte, te va a llevar a estar en un lugar que no quieres estar, te va a llevar a constantemente estar enfocado en, bueno, y esto, y lo otro, y estás ansioso todo el tiempo. Fíjate en los hombres de negocio que quizás hayas visto en las películas, o si alguna vez te ha tocado interactuar con alguien de mucho dinero, la verdad es que muchas veces los vas a ver ansiosos por su negocio, ansiosos por la cantidad de dinero que tienen, ansiosos por sus propiedades. Hay una infinitud de cosas por las cuales nos podemos ansiar en esta vida. Nos podemos frustrar por 1,000,000 de cosas. Y entonces, si nuestra vista está en la carne, pues vamos a ir en decline y vamos a llegar a donde estábamos antes, en el camino de muerte, el camino de pecado, en esclavitud a nosotros mismos y lo que queremos. Que al final del día hay 1,000,000 de cosas mejores allá afuera. No estoy diciendo que abandones lo que te guste, lo que quieres, sino que se lo entregues a Dios y que Dios te muestre qué hacer con ello. Porque el pecar no solamente implica hacer algo que Dios te dice que no hagas, sino implica el dejar de servir a Dios por servirte a ti mismo. O sea, ya te estás poniendo por encima de Dios, eso es pecado también. Pero el contrario de esto, dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Te ocupas del Espíritu, te enfocas en Dios, pones
tu vista en algo más alto, en Dios, en lo más grande que conocemos, y tus problemas se hacen pequeños, tus anhelos empiezan a suceder, Dios te mantiene en bendición, Dios obra en tu vida para bien. Y la segunda parte de esto es la paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, cuando estás viviendo conforme a Dios, cuando estás viviendo conforme al Espíritu, cuando estás enfocado en Dios, entiendes que tus problemas también son los problemas de Dios. Y Dios resuelve esos problemas cuando tú se los entregas. Toma esas cargas y las echa por un lado. Dice, yo me encargo. Yo me encargo de pagar tu casa, de pagar tu carro, de pagar tu despensa, pero dame tu confianza y ponme a mí primero. Porque si tú estás poniendo a Dios primero, no te vas a amparar. Ahí está en sus escrituras. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es simple. Ocúpate de Dios, enfócate en Dios y vas a ver cómo en una semana, en un mes, en un año, tu vida se edifica de una manera diferente. Y qué mejor tiempo que este tiempo que estamos viviendo de caos. ¿Quién no quiere un poco de paz en estos momentos? Cuando nos hace falta el dinero, la renta, el trabajo, cuando estamos encerrados con gente, pues que a veces no nos llevamos bien. ¿Por qué no ocuparnos de la vida en este momento? Perdón, del Espíritu. ¿Por qué no ocuparnos del Espíritu en este momento? ¿Por qué no enfocarnos en Dios y darle de nuestro tiempo? Al final del día es vida y paz. Y yo no conozco a alguien que no quiera vida y paz. Y si tú conoces a alguien que no quiere vida y paz, ahí dime tú quién es. Y ahí dime tú cómo le va. Entonces vamos a cerrar esto así. Es bueno el enfocarse en Dios. Nos da eso que necesitamos. Nos libra de toda condenación, de la muerte, del pecado. Con eso me gustaría concluir esta sesión, hermanos. La verdad, les doy gracias por haberme escuchado. Les doy gracias a Dios porque los puso aquí en estos momentos. Para aquellos que pues ya conozcan de Dios, para aquellos que ya tienen conocimiento, me da mucho gusto que hayas escuchado este mensaje para reforzarte. Para aquellos que no han escuchado antes de Dios, para aquellos que quieren poder decir yo estoy unido a Cristo Jesús y tengo paz y tengo vida, pues ahora sí que tenemos esa oportunidad. Mira, te lo ofrezco. Vamos a hacer una oración de fe. Dice que cualquiera que confesara con su boca recibirá salvación. Entonces cerramos nuestros ojos y vamos a hacer esta pequeña oración. Padre, te doy gracias por este día, te doy gracias por tu palabra. Sé que he pecado, reconozco que ese es el camino de la muerte. Perdona mis pecados. Yo reconozco que tú eres mi Salvador y mi Señor. Quiero que vengas tú dentro de mi vida, Padre. Te doy gracias, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Y es simple así. Así tú has recibido a Dios en tu corazón. Y buscando dentro de su palabra, hay muchos recursos en línea. Voy a poner una liga a la Biblia en línea para que también, si no tienes una Biblia en casa, pues puedas leerla en tu teléfono, en tu computadora, en lo que tengas que se conecte al internet. Y con eso me gustaría concluir. Les doy gracias y le doy gracias a Dios que me escucharon. Que tengan un muy buen día y que Dios los bendiga.